Buenas tardes, comenzamos en unos momentos un nuevo programa de Letraheridos. Bienvenida Mariola Díaz Cano y vamos a comenzar este nuevo espacio hablándoles de colecciones. Ahora mismo los anuncios en televisión nos están bombardeando con esas colecciones de autores clásicos, de autores de aventuras, y quién no tiene en casa, quién no ha coleccionado alguna vez estos libros que salían en las librerías o incluso en las droguerías, que podías ir coleccionando todas las semanas o todos los meses, según cómo fuera la colección. Pues bienvenida, y vamos a hablar de estos autores clásicos o autores de aventuras, ¿no?, de estas colecciones. Pues sí, bueno, buenas tardes a todo el mundo. Estamos aquí un nuevo año inaugurando este espacio de Letraheridos. Vamos a seguir hablando de libros, literatura, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, vamos a esas colecciones que todo el mundo en este pueblo, todas las droguerías que se precien, tienen unos coleccionables ahora de cualquier tipo de cosas, desde el cuerpo humano, lo que sea, pero como a nosotros nos interesa el libro, está por ahí el Titanic, si alguien se lo quiere hacer, pues. Pero en fin, ahora es el clásico del mes de enero, las colecciones, que todo el mundo hemos empezado una colección. Hemos ido al kiosco y hemos dicho, ¡ay, qué bien! ¿Por qué? Porque las primeras entregas suelen ser baratitas, ahora casi todo está rondando 1 euro, 2 euros, 3 euros. Luego ya el segundo título ya es un poquito más caro, pero también te van picando que si dan regalitos, suscripción, tal y cual. Y luego también es verdad, eso hay que decirlo, que las editoriales que se dedican a coleccionables y a sacar este tipo de línea de editorial, sacan unas ediciones maravillosas. Las cosas como son, que a lo mejor solamente por eso ya luego pagas, porque solamente la edición del libro es bonita. Entonces, bueno, yo creo que vamos a destacar las que más se están viendo ahora, de libros que tenemos, efectivamente, como has dicho tú, lo que más pega ahora sacar son títulos que conoce todo el mundo o clásicos. O clásicos. Así de claro. Y entonces, por ejemplo, tenemos pues las grandes novelas de aventuras de Salvat, que Salvat es una editorial que lleva en esto ni se sabe, y todas las colecciones las sacan ellos casi. Entonces tenemos esta colección de grandes novelas de aventuras que incluye los títulos que todo el mundo conoce. Desde La Isla del Tesoro, que es el primer título que sacan. Claro, la primera entrega, pues eso, 2 euros, 1,99 oferta de lanzamiento. Luego es un poquito más. Pero yo creo que merece la pena por eso, por las ediciones tan cuidadas. Entonces, esta es una que eso incluye, por desde La Isla del Tesoro, Los Tres Mosqueteros, Robinson Crusoe, Las Aventuras de Tom Sawyer, todo lo de aventuras. Los títulos de aventuras más clásicos. Por excelencia, Colmillo Blanco, en fin, todo eso. Luego ya nos vamos a otro, por cambiar un poquito de tercio, nos vamos a, también de Salvat, la colección Cátedra. Pero estas ya son obras clásicas. Obras clásicas. Una edición mucho más sobria, más seria, más, en fin. También muy bonita. También bonita, pero bueno, es sin dibujitos, como dice mucha gente. Que eso también lo conozco, pero tiene dibujos, ¿no? Entonces, esta es un poquito más tal, también porque tratamos literatura clásica. El primer número, me parece que es, el primer título es La Celestina. Y luego pues hay La Colmena, Platero y yo, sí. En fin, todo eso también clasiquísimo, pero con otro tono, con otro tono. Y luego, pues por ejemplo, pasamos también, cambiamos otra vez de tercio y nos vamos a RBA. Aquí tenemos dibujitos, por lo menos colorines, que son estas historias maravillosas. Pero aquí nos vamos a los clásicos, los cuentos. Los cuentos. Los cuentos con un poquito más de enjundia, porque también, si vemos un poquito el plano, pues tienen un poquito de mar de dibujos. Tienen dibujos, pero también son ediciones muy cuidadas que merecen la pena. Y ahí están cuentos clásicos, pues mira, todos. La Sirenita, La Bella y la Bestia, Alicia en el País de las Maravillas, o sea, en La Mil y una Noches también. Pues esto también, mira, pues para el público infantil, para que se empiecen a meter un poquito ahí en los libros,
pues está muy bien, y además son ediciones cuidadas que pueden ir ellos coleccionando si les gusta. Si les gusta, y también meterles el gusanillo de la colección, ¿eh? Entonces, y luego está, que no he traído yo foto, pero bueno, está también un poco siguiendo el tono de los clásicos de aventuras, pero un escritor específico, casi el autor de clásicos de aventuras por antonomasia, que es Julio Verne. Entonces, Julio Verne también es una edición parecida a la de... son ediciones a la de Grandes Novelas de Aventuras, pues la edición es más o menos parecida, también muy lujosa, muy bien, muy cuidada, y son títulos de Julio Verne, que esos ya de por sí son todos clásicos. Entonces, 20.000 leguas de viaje submarino, Viaje al centro de la Tierra, 5 semanas en globo, etcétera, 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 La vuelta al mundo en 80 días, todo en unas ediciones maravillosas. O sea, que no será porque no te lo ponen en los kioscos, te lo ponen muy fácil, ¿eh? Si no te gustan unas, otras. Los más serios, más clásicos. Los más tal, los cuentecitos, ¿eh? Así que yo creo que está muy bien. ¿Cuántas colecciones tienes en tus estanterías? Empezadas y terminadas. Terminadas ninguna. Terminadas ninguna. Entre otras cosas porque yo creo que en las casas de la gente de mi generación están las colecciones de nuestros padres, que eran las del círculo de lectores, y que ya te comprabas ya la colección entera. Entonces, pues, Salvat, que digo que por eso llevan una eternidad, porque todos tenemos libros de Salvat, de clásicos y tal, pero yo creo que empezar colecciones de kiosco, alguna que otra, pero terminarlas nunca. Eso también es verdad, hay que decirlo así. Sí, sí. Hay que decirlo así. Pero yo creo que es una buena manera, pues, no sé, pues en vez de coleccionar piedras, suponer, pues uno colecciona, hombre, si a quien nos gustan las piedras, sus piedras. Pero, oye, a los que nos gustan los libros, pues empezamos por estas colecciones. Pues ¿por qué no? Bueno, y cambiando de colecciones, vamos a conocer también las novedades que vamos a encontrar en las librerías, en los kioscos, estos próximos 3 meses. Vamos a hablar de las novedades de enero, de las de febrero y de las de marzo, porque ya en enero ya tenemos novedades para poder comenzar a adquirir y a leer, ¿no? Pues sí, vamos a echarle un vistazo ligero, porque se lanza muchísimo ahora. Yo creo que en otoño, ahora en abril, por el mes del libro, y ahora en enero hay muchísimos grandes lanzamientos de autores que se los dejan para ahora o para la campaña de Navidad o ya están preparados o antes de Navidad o después. Porque la gente, pues, venga, vamos a empezar el año y empiezan los grandes a sacar y hay muchos lanzamientos, ¿eh? Entonces, bueno, pues yo he querido hacer una selección muy concreta para lo que viene en estos meses. Entonces, ahora en enero, que han salido grandes cosas, pero voy a destacar 2 títulos, uno que es este, que también, oye, pues como conozco al autor, pues... y además es muy majo y escribe unas novelas estupendas que enganchan a muchísima gente, que es Santiago Díaz. Y tenemos aquí Indira. Santiago Díaz empezó ya llevan 3, este es el 3er título, y lleva empezó con El buen padre, Las otras niñas. Las otras niñas fue un pelotazo, bueno, El buen padre también, pero Las otras niñas también, porque trataba el tema del caso de Alcácer, de las niñas de Alcácer. Y ahora saca Indira. Indira es el nombre de su protagonista, que bueno, pues es la inspectora Indira Ramos. Y en este caso, pues nada, después del follón del segundo, de Las otras niñas, pues ahora aquí que parece que ya está un poquito más, se le ha suavizado la vida, pero no, se mete en otro fregado y entonces con uno de sus subordinados, con el inspector Iván Moreno, pues se van a poner a investigar crímenes muy heavies, ¿eh? Entonces, bueno, ese es un título. Y luego tenemos otro, en el panorama internacional, que a mí es un autor francés que me gusta mucho, que se llama Pierre Lemaitre, Anda. Ah, sí, aquí está, pensaba que no estaba. Pierre Lemaitre, que se me perdone mi pronunciación en francés, sobre todo el apellido. Entonces, Pierre Lemaitre es un autor francés que ganó hace unos años el premio Goncourt, que es nuestro Cervantes, y en Francia, y saca El ancho mundo.
Pierre Lemaitre escribe tanto novela negra muy francesa, lo que eso implica que es bastante heavy, y entonces que tiene la colección, por ejemplo, del inspector Camille Verhoeven, que es muy heavy, esa serie de libros, y también se mete con el tema histórico. Y, por ejemplo, tiene una trilogía anterior a esta que empezó con Nos vemos ahí arriba, que fue la obra ganadora del Goncourt, donde da una vuelta al siglo XX, con una serie de peripecias y demás. Entonces empezó, por ejemplo, con Nos vemos ahí arriba, empezó con la Primera Guerra Mundial. Hay una película, si alguien quiere ver la peli se la pone. Y ahora con El ancho mundo, que es este nuevo título, se vuelve a meter en el siglo XX y empieza una saga familiar, que es una familia que son los Pelletier, que se dedican a la fabricación de jabones en el Beirut, que todavía estaba bajo dominio francés en aquella época. Y entonces la novela transcurre entre Beirut, París, y está por ahí por la India, también, Indochina también, en el país de la posguerra. Y entonces en esta familia, sabéis que las sagas familiares siempre enganchan, hay historias de amor, hay ambiciones, etcétera, etcétera. Entonces, y Pierre Lemaitre tiene un estilo muy bueno, y para los que nos gusta una literatura buena que mezcla de todo un poco, Pierre Lemaitre es un buen autor, ¿eh? Entonces esto sale en enero, ha salido prácticamente. Y luego nos vamos a febrero, y en febrero, justo el día 1, tenemos pues un autor que también, en fin, pues un exitazo, aquí donde sea, pero desde luego Fernando Aramburu, con Su patria, se subió a la cima y ahí se ha quedado, y ahora saca Hijos de la fábula, que bueno, pues nos volvemos a ir a los tiempos de ETA, pero cuando... que le dieron más repercusión que el último, el de Los vencejos. Los vencejos se ha quedado un poco por el camino, las cosas como son, ¿eh? Pero bueno, en fin, pues ha querido volver a esos años o a esa temática en el País Vasco. Lo que pasa es que tenemos la historia de dos jovenzuelos que en plan chulo pues se quieren meter ahora en ETA, cuando ETA acaba de decidir que cesa sus actividades. Pero ellos, emperrados en seguir con el tema, se van a Francia y ahí intentan ellos por su tal, a ver si, esto aquí seguimos con la lucha armada y tal y cual. Pero claro, son dos jovenzuelos que, en fin, ya la cosa los dejan a su suerte, ya no quieren saber nada de ellos, los de la cúpula de ETA, y no sabemos lo que pasará. Entonces, retoma un poco, pero yo creo que desde otro punto de vista. Desde otra perspectiva. Desde otra perspectiva, no en el conflicto armado que teníamos en Patria y demás, con toda esa historia, pero bueno, se vuelve otra vez a ir por ahí, ¿eh? Entonces, bueno, ese sale el 1 de febrero. Y luego ya nos vamos a marzo, y a mediados de marzo salen dos cositas buenas. Una aquí, que bueno, todo lo que lleve a Rosa Montero en el título, pues... Vende y es bueno. Y además. Es bueno, sí. Vende y es bueno. Entonces Rosa Montero saca nueva novela, me parece que es el 16 de marzo, saca esta La desconocida, que ha escrito a 4 manos, con Olivier Trac, que es un escritor francés de novela negra. Y bueno, por visto se pusieron los dos mano a mano, uno escribía un capítulo, otra escribía otro, y así le salió. Es una novela negra, no se sabe mucho de la sinopsis, no puedo contar mucho de lo que va, pero vamos... pero Rosa Montero sí no nos tiene acostumbrado a nos tiene acostumbrado a novelas así suave, no, sí. es novela negra. Lo que pasa es que no sabemos de qué va, ¿eh? Yo no me sé de qué va todavía. Pero vamos, tiene muy buena pinta, y ya digo que lo que firma Rosa Montero pues suele ser muy bueno, ¿eh? Entonces, bueno, habrá que ver pues cómo le ha salido el experimento, que ahora se lleva mucho también. Luego daremos una vuelta a lo mejor a autores que escriben a 4 o a 6 o a no sé cuántas manos, ¿eh? Exacto. Entonces, ese es otro de los buenos, mediados de marzo, recordamos, y ya a finales viene uno de tus autores. Mi debilidad, ¿yo qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Pues es que es así, entonces no lo puedo resistir.
Entonces, bueno, pues tenemos al único, al inimitable y el inigualable Jon Esbo, que saca Eclipse. ¿Y por qué estamos, toda la parroquia en Esbo estamos despepitados? Pues porque es la... no me sé el número. Sí, la 13, sí. La número 13 de la serie de Harry Hole, el inspector mundialmente conocido, famoso, trastornado y maravilloso, que es Harry Hole, y que pues nos lleva a la... ya lleva 13. Entonces, en fin, y ya tenemos los que hemos leído toda la serie con devoción y de todo, pues estamos como locos por ver cómo le va al bueno de Harry, que está terminando sus días, ya es cincuentón, tela. Harry, que empezó con 32 años, lo conocimos, y ahora ya tiene los 50. Entonces, lo tenemos en Los Ángeles, hecho un tirao, como suele ser habitual en él, y allí, que se ha ido después de todo el desastre que lleva con su vida, pues allí está tirado. Lo encuentran, lo ayudan, y por otro lado en Oslo, que es donde suelen pasar las historias de Harry Hole, asesinatos en serie, ¿y a quién van a llamar? Los cazafantasmas no, a Harry Hole, llaman a Harry, y el pobre Harry, pues a ver, pues va a volver a Oslo a investigar esos crímenes, se lo pide una buena amiga suya, y lo hace en un eclipse, que por eso se llama así. El original se llama Luna de Sangre, pero tiene que ver con el eclipse lunar, porque él aparece en Oslo cuando hay un eclipse lunar, un eclipse de sangre, de la luna, la famosa luna de sangre. Luna roja. Claro, bueno, hay todo.